La Red Jubileo Suraméricas, integrada por organizaciones de las 4 subregiones de América Latina y Caribe, durante los primeros días del mes de septiembre se han encontrado en Panchimalco, San Salvador, El Salvador. Este encuentro tenía como objetivo realizar un debate sobre la importancia del monitoreo de la presupuestación pública, la deuda pública, así como la profundización en las estrategias de incidencia que les ha permitido avanzar en la presentación de propuestas cuyo contenido se orienta al cambio de las políticas públicas, políticas fiscales e inversiones públicas a los espacios de participación que permiten los estados y otros espacios propiciados por las luchas de la sociedad civil organizada. Hola, mi nombre es Hilda Guerrero y soy de Comuna Caribe, Puerto Rico y de Jubileo Caribe. Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Sandoval, colaboro en la organización ACONAPAN, que pelea por el derecho a una vivienda digna en Guatemala. Buenas tardes, soy Susana, represento a la red de ambientalistas comunitarios de El Salvador y bueno, estamos acá, ¿verdad?, para compartir algunos conocimientos que tenemos sobre la deuda. Mi nombre es María Alicia Rivas y soy coordinadora de mujeres emprendedoras y pertenezco a la red de ambientalistas comunitarios de El Salvador. Mucho gusto, soy Zulma Larín de aquí de El Salvador. Mi organización es la red de ambientalistas comunitarios de El Salvador. A mí me parece que es vital la supervisión del presupuesto público por las organizaciones de la sociedad civil. Y otra cosa es que, ¿verdad?, que el gobierno lo permita, pero sí es muy importante porque me parece que es como auditar también el presupuesto y ver cómo van a distribuir ese presupuesto, dónde van a invertir, dónde van a recortar. Y también desde donde yo vengo, ¿no?, que hay tanta corrupción, es de mucha relevancia que los movimientos sociales o la sociedad civil pudieran, ¿no?, monitorear el presupuesto público del país. Bueno, en Latinoamérica tenemos un antecedente que es el manejo del fisco nacional, porque el fisco lo genera todo un pueblo en distintos sectores productivos. Y es por esto que es necesario que a través de la participación ciudadana y en el marco de las leyes que garantizan el acceso público a todo lo que genera un Estado, es importante que las decisiones en materia de resolver problemas o alternativas al progreso, los ciudadanos estén organizados, y es por esa razón que es necesario de monitorear, custodiar, ser albacea de cómo se invierte el fisco en realidades, propuestas, soluciones que es necesario en este marco del empobrecimiento, que muchos recursos genera un Estado, pero a veces mal distribuidos. Y es el caso que nosotros vemos en distintos países, como en el caso de nuestro Panamá, que tiene un índice económico de 13.8% del trimestre de este año 2022 en comparación. Genera una economía Panamá a través del Canal de Panamá, Centro Financiero, la Zona Libre de Colón, pero sin embargo 4 millones aún le falta calidad en la educación, en la salud, mejora en el sistema de transporte, por supuesto el acceso a los medicamentos que están en alto costo. Pues la verdad es muy importante porque lastimosamente en Guatemala, como en muchos países, tenemos leyes, ¿verdad?, sobre el presupuesto, ¿verdad?, pero lamentablemente no se cumplen. Nosotros tratamos como organizaciones de darle seguimiento y para que esto se cumpla, pero lamentablemente no alcanzamos a ese poder, ¿verdad?, de que se cumpla, y caemos en la deuda y lamentablemente en la pobreza familiar. Bueno, la importancia de monitorear el presupuesto es porque como
como sociedad civil somos parte de todos los impuestos que pagamos y por ende tenemos que saber cuál es el rumbo que le dan a esos fondos. Pues yo creo que la importancia es porque de ahí depende que las sociedades avancen. Si no tenemos nosotros un conocimiento de eso, es como que estemos ciegos. Para mí y para mi organización estamos conscientes que tener un monitoreo del presupuesto hace avanzar a los pueblos en la búsqueda de que ese dinero realmente sea coadministrado con las comunidades y que ese dinero que viene a partir del Estado realmente resuelva problemas estructurales de los pueblos, de la gente en la comunidad. Honestamente no sabría contestar esa pregunta, no lo sé, pero aunque pudiesen, porque son accesibles, lo puedes conseguir, el presupuesto lo puedes conseguir en línea, o sea, si te interesara, ¿no? Solo entrarías a la página de gobierno y ahí está el presupuesto en la página de gobierno. O sea que sí, de alguna forma podríamos decir que sí es accesible el presupuesto. Son muy deficientes y quizás nulas. Por eso es que hay una ley de transparencia en donde garantiza la participación ciudadana. Sin embargo, él no se cumple. Y es por esto que nosotros hemos venido denunciando en distintas tribunas internacionales que son muchos los tratados, convenios que tiene el Estado panameño en materia de participación y acceso a la información. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones no son abocadas o convocada a la población para que decidan, ¿no? Todo se hace del órgano ejecutivo, imperante también con la clase empresarial que busca la forma también de beneficiarse de esas concesiones, de esos proyectos que realmente son más la inversión que el beneficio que logra el Estado panameño. Sí se permiten, como dije, lamentablemente se permiten, hay leyes donde nosotros podemos accesar, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible para llevar, para nosotros accesar a ese procedimiento, pero lamentablemente no se llegan a cumplir. Hay presupuestos de millones, pero la mayoría, más del 50%, va a destinos muy diferentes para los que han sido entregados. No, nunca nos han hecho partícipes ni el gobierno nacional ni el gobierno local. Aunque hemos pedido nosotras como organizaciones de mujeres en los municipios donde estamos trabajando, pero nunca nos han dado ese espacio. No, lo quitó totalmente. Existía, pero ahora ya a partir de este año ya eso ya lo quitó. Pues no se da, ni se pregunta, ni se hace nada de eso. Sin embargo, a nivel de los gobiernos locales había una práctica que venía desarrollándose y avanzando durante los 10 años del gobierno de izquierda aquí en El Salvador, pero ahora eso ha terminado. O sea, este gobierno vino y cambió todas esas formas de participación de los pueblos o de la comunidad. Nuestra participación, digamos que es también de supervisar y también de exigir que el presupuesto se le dé el uso correcto. Porque una cosa es que digan que asignan X cantidad de millones, digamos, para la educación, y otra es que en realidad ese presupuesto llegue y se use efectivamente para lo que fue asignado. Así que desde ahí es importante que no solo nosotras, nuestra organización, sino todas las organizaciones puedan, digamos, estar pendientes, supervisar cómo se utiliza el presupuesto, sobre todo en un país donde hay tanta corrupción. Son muy escasos estas experiencias, ¿no? Y es por esta razón que
en el sector socioambiental que nosotros nos desarrollamos o nos ubicamos, el Acuerdo de Escazú ha sido un instrumento eficiente hasta ahora ante los megaproyectos. Sin embargo, en otros sectores, esta carencia de instrumentos que son ya internacionales no son muy bien practicados porque hasta los propios funcionarios carecen de formación. Y bueno, es lo que comentaba, ¿no? Muchas leyes, pero no se cumplen. Y a veces, lastimosamente, estos puestos que ocupan muchos funcionarios no tienen la competencia o la preparación profesional y son puestos políticos que a veces descuidan cuál es el tenor jurídico de lo que le otorga el Estado a los ciudadanos para decidir sobre un proyecto. Y por esta razón que también esto es más autónomo a partir del órgano ejecutivo y la participación ciudadana es muy nula en estos casos. Nosotros participamos por medio de otras redes como la coalición EPO y también en la red de defensoras de derechos humanos. Nosotros aportamos también ideas, ¿verdad?, para poder presentar ante el gobierno, y hacemos invitaciones a las candidaturas para que ellos aprueben los presupuestos, los autoricen. Logramos tal vez un 40% de las presentaciones que hacemos, le damos el seguimiento, pero terminamos siempre en la misma situación de que no se logra cumplir el total. Pues no participamos porque no nos dan el espacio. Pues decir que como organizaciones hacemos la lucha por gritarlo en las calles, porque realmente como Estado, como gobierno, como la ley en sí no nos da la participación. Pues de ninguna manera, solo hacemos un esfuerzo de monitorear que el dinero que llega a los gobiernos locales o el dinero que el Estado tiene asignado para resolver problemas de salud, educación, alimentación ahora y problemas de infraestructura en las comunidades sobre todo, desde ahí nosotros monitoreamos cuánto va o cuánto está asignado este año en el presupuesto nacional para esos temas estratégicos sociales. Porque si yo que trabajo mucho el tema de ambiental, en eso estamos nulos en El Salvador. Sin embargo, es el ministerio que recibe menos presupuesto. Bueno, en el caso de Puerto Rico, total, porque Puerto Rico, al ser declarado en quiebra, el gobierno de Estados Unidos impuso una junta de control fiscal que es realmente quien está gobernando hoy día en Puerto Rico y es quien ha asignado el presupuesto. Así es que ha impuesto unas medidas de austeridad y de recortes, incluyendo de la pensión de las personas jubiladas y recortes a la educación y a la universidad del Estado para pagar, ¿no?, la deuda, una deuda que realmente es una deuda impagable, una deuda que no asumió el pueblo de Puerto Rico y que, para poner un ejemplo, de que el presupuesto de este año y del próximo, ¿no?, del 2022-2023, son de 28,000 millones de presupuesto. Sin embargo, hay una propuesta para aumentar los peajes en un país de 3.8 millones, donde el 85% de la población tiene vehículos motor, carros o coches, como le dicen ustedes. Y el aumento a los peajes sería prácticamente paralizar el país o el que las personas trabajadoras puedan moverse o llegar a sus trabajos, porque hoy día los peajes son altísimos, y entonces si hay una propuesta para aumentar aún más el peaje según lo que he leído, la propuesta es para estarlo aumentando hasta por 40 años más,
O sea, entonces eso es digamos, es imposible. O sea, es llevar al país a un estado de más crisis de la que ya hay. A un país de 3.1 millones, donde la mayoría de su población se calcula que más de 5 millones de personas puertorriqueñas están fuera del país por el alto costo de la vida, porque se hace imposible vivir en Puerto Rico por el alto costo de la vida, y mucho más después de tener de una crisis tras otra, la crisis del huracán María, luego la pandemia, y antes de la pandemia los terremotos, y entonces tienes una Junta de Control Fiscal que está ahogando, que está ahorcando al pueblo con todas esas medidas de autoridad para pagar esa deuda. Entonces, pues no hay forma de que la gente pueda seguir sobreviviendo así, lo que provoca que mucha gente, sobre todo la gente joven, se ve obligada a salir, y a nosotras nos parece que es, digamos, hasta un genocidio civil, porque es una sustitución de población, obligar a la gente de Puerto Rico a abandonar el país. Y entonces tienes por otro lado que hay leyes que favorecen el que personas extranjeras, digamos estadounidenses, puedan comprar propiedades en Puerto Rico sin pagar impuestos. Entonces ahí ves claramente ese plan de sustitución de población, porque ¿quiénes pueden venir a vivir a Puerto Rico? Estadounidenses, quizás de clase media o clase alta, que vienen allí a comprar propiedades, que no pagan impuestos. ¿Y cuál sería la función de la gente de Puerto Rico que se queda allí? Trabajar, hacer trabajos de servidumbre para esa población estadounidense. Bueno, Panamá, en el marco de esta crisis de la pandemia y del alto costo del combustible a raíz de una guerra, se han endeudado, ¿no? Evidentemente, Panamá, con una deuda pública por doquier en materia de salud, no pudo en ningún momento sustentarle a la opinión pública cómo era el modus operandi, cómo se invertían en las urgentes necesidades en el sector salud, como el caso de la pandemia, ¿no? Donde muchos insumos no llegaron, muchos centros de salud no se abrieron, hospitales que abrían para suplir a la cantidad de contagiados nunca permanecieron abiertos, otros quedaron sin terminar o no abrieron. El caso es que Panamá recibió presupuesto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyo de la Unión Europea y de muchas embajadas. Además, como es centro geopolítico de muchos proyectos, está la Cruz Roja Internacional. Y entonces, en este sentido, nos llamaba mucho la atención que si tienes tantos recursos, ¿por qué no los suples realmente en ese sector que tanto requiere camas, medicamentos, ambulancias, centros de asistencia de salud en ese marco? Y no se veía eso. Entonces, va creciendo una deuda, pero que ese financiamiento no le llega a la población. Bueno, en que la deuda la hacen a través de nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, que cada niño va naciendo, esa ya es una deuda, y luego el presupuesto, ¿verdad? Que debería de ser un presupuesto equitativo, ¿verdad? Entre las municipalidades, pero no lo es así. Pues yo pienso de que es una relación, digamos, que la gente cada día tiene menos recursos, y el Estado en sí o los que están manipulando las leyes arriba están haciendo más ricos, y eso deja más pobres más empobrecidos a los campesinos o a las zonas digamos de escasos recursos. Que la deuda nos viene a estrangular más, porque es cierto, viene dinero por préstamo, pero muchas veces ese dinero no realiza o no
resuelve los problemas concretos sobre cuáles los países se endeudan o los gobiernos se endeudan con nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no le veo. Sí hay una relación porque los gobiernos en sus discursos y en su forma de demostrar que están haciendo algo, piden ese dinero, se lo dan, pero ya a la hora de concretar, de resolver problemas estructurales, no se hace. Es importante para que monitorearla para ver si realmente cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque en muchas ocasiones el papel, digamos que en papel pueden escribir de que sí han cumplido con esos objetivos, pero en la práctica no. Así es que el monitoreo de los ODS es muy similar a la auditoría de la deuda. O sea, van de la mano, monitorear y auditar para saber cómo nos roban. El caso al que se aboca esta agenda es porque una vez presentado a las distintas organizaciones de la sociedad civil, fue edificada con esos parámetros al cual siempre los organismos internacionales en materia de derechos humanos y más cuando son de la esfera de la ONU buscan de que sea eficiente la información que se esté levantando, de que toda esa documentación que se edifica sea garantizada a partir de esa participación de las compañeras y compañeros de organizaciones. Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica, son pocas las organizaciones beneficiadas que participaron en esa consulta o que edificaron esa propuesta, no se benefician. Se basan en muchas consultorías, en organismos que provienen de la misma esfera de las organizaciones internacionales y realmente organizaciones locales son poco beneficiadas y por eso no le pueden dar un seguimiento real a lo que se está ejecutando en el país. Bueno, lo importante, ¿verdad?, es en esta Agenda 2030 de monitorear, que si se nos diera esa oportunidad lo hiciéramos, pero no nos dan esos espacios porque son nuestros impuestos que están dentro de ese presupuesto que hay dentro de la Agenda 2030, porque para nosotras las mujeres no hay un presupuesto, ¿verdad? En esa agenda no estamos incluidas las mujeres con esos proyectos, con esos presupuestos que deberíamos de estar incluidas. Es importante porque El Salvador se compromete a nivel internacional con los gobiernos del mundo y con la Organización de las Naciones Unidas. Van a hacer unos discursos a otro lado, firman, pero ya cuando ese dinero se viene o hay instituciones internacionales que dan dinero para estos temas de los ODS, ya cuando llega aquí, uno tiene que estar como ciudadanía organizada, como ciudadanía informada, dándole monitoreo para saber si El Salvador cumple, en mi caso, de este país. Los pueblos somos los protagonistas. Exigimos espacios de participación y debate.